Pues ya sin más, tengo que empezar confesando potenciales conflictos de interés. Y después de ello, este es el número que nos preocupa a los nefrólogos, el número de millones de personas en el mundo que tienen enfermedad renal crónica. Y no solo eso, sino que desde el punto de vista del impacto, se estima que para 2040 la enfermedad renal crónica será la quinta causa de muerte en el mundo, cuando las que tratáis vosotros están, de hecho, disminuyendo. Entonces, eso nos hace preguntarnos qué tenemos que hacer para parecernos a vosotros. En España, simplemente porque la población está envejeciendo, si se mantiene exactamente igual la prevalencia por grupos de edad, 1 de cada 4 españoles tendrá enfermedad renal crónica antes de fin de siglo. Habrá entre 200.000 y 1 millón de personas en diálisis o trasplante, y eso, que parece muy lejos, pues los españoles de fin de siglo están naciendo ya, con la esperanza de vida que tenemos aquí. O sea que esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué podemos hacer para parecernos a los cardiólogos y, de hecho, prevenir la enfermedad renal en vez de tratarla en sus etapas más avanzadas? Y esto es algo que se conoce desde hace tiempo. Ya sabios chinos dijeron que el médico inferior trata la enfermedad catastrófica, que sería lo que hacíamos el siglo pasado, evitando que la gente muriera inmediatamente por fallo renal, con la terapia de reemplazo renal. Ahora estamos tratando la enfermedad renal crónica antes de que la gente esté diálisis, pero el siguiente paso evolutivo es convertirse en un médico superior, que son los que previenen la enfermedad. O sea, que esperamos para que antes de que se deshielen los casquetes polares podemos contar esto. En 2024 dializamos a la gente. Otra vez la historia esta de la diálisis. No, pesado este hombre. Sí, lo juro. 4 horas al día, 3 días por semana. Así, qué interesante. ¿Y hacéis eso? Pues esperemos que esto se convierta en realidad, porque ahora mismo hay las herramientas para, si esto no se convierte en realidad, que acercarnos mucho. De hecho, pues ya estamos hablando y desarrollando el concepto de prevención primaria de enfermedad renal crónica a imagen y semejanza de lo vuestro. ¿Pero qué es la enfermedad renal crónica? Pues la primera curiosidad es que es un concepto que en su formulación actual tiene solo 10 años de edad, con lo cual la mayor parte de los médicos que están practicando ahora mismo no la estudian en la carrera ni lo veo en la residencia. Esta fue la publicación en enero de 2013, se acaba de actualizar ahora en mayo de 2024, pero lo nuevo, lo reciente, es este mapa de riesgo, mapa de calor, basado tanto en el filtrado glomerular, concepto que existía hace 20 años, como en la albuminuria, que es un concepto reciente. Entonces, enfermedades renal crónicas son anomalías de la estructura o función del riñón con consecuencias para la salud, esto es lo importante, y que dura más de 3 meses y por eso es crónico. Y hay una larga lista, pero lo importante es esta parte de O. O filtrado glomerular por debajo de 60, o albuminuria más de 30 miligramos por gramo. En el cociente están los gramos de creatinina en orina y no el volumen, porque de otra manera, si te bebes 3 vasos de agua, diluyes todo lo que hay en la orina, incluyendo la albuminuria. Por eso se normaliza por la excreción de creatinina, que es algo que es estable para cada persona dependiendo de su masa muscular. Entonces, es O. Quiere decir esto que puedes tener una enfermedad renal crónica con una función renal perfectamente normal. Pero para eso tienes que medir la albuminuria. Y aquí viene la primera pregunta de nuestra audiencia. ¿Vosotros seréis capaces de explicar a alguien si tenéis o no tenéis enfermedad renal crónica? Teniendo en cuenta que el 80% de los 6 millones de españoles que tienen enfermedad renal crónica no lo saben. Entonces, examen de conciencia, ¿conozco mi albuminuria? Si la conozco, puedo decir con confianza si la tengo o no la tengo. Si no conozco mi albuminuria, pues vaya usted a saber, y vaya usted a saber cuáles son las consecuencias en 5 o 10 años. Entonces, ¿de dónde vienen estos dinteles? ¿Por qué los puntos de corte en 30 y en 60 marca un aumento de riesgo de eventualmente progresar hasta necesitar diálisis, o lo que es más frecuente, un riesgo de morirte por cualquier causa o caso cardiovascular? Y me dice, bueno, todo el mundo se tiene que morir. Pues el problema es que es un aumento de riesgo de muerte prematura. O sea, te mueres antes de lo que te corresponda. O sea, que cuando a alguien le decimos, tiene usted una enfermedad renal crónica, y habitualmente en España, pues la gente no tiene ni pun de qué le estamos hablando, una respuesta común es, ya sabía el doctor, tengo este lumbago desde hace años, está yo seguro que algo de los riñones tenía que tener. Pues en realidad lo que queremos decir es, en la rifa para estar muerto dentro de 12 meses, usted tiene entre 2 y 7 papeletas, cuando el resto de sus amistades tienen una, siendo el valor de la papeleta dependiente del sexo y la edad. Pero independientemente de su sexo y edad, usted tiene entre 2 y 7 papeletas en la rifa para estar muerto en junio de 2025. Ese es el verdadero significado de un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y que queda reflejado en este mapa de calor, y los numeritos que veis es el riesgo de muerte por cualquier causa. Entonces, si tienes el filtrado glomerular por debajo de 60 o la albuminuria por encima de 30,
pues ya ves que tienes más papeletas para el RIF estar muerto dentro de 12 meses. Hay que intentar averiguar también la causa y esta es la casilla importante. Esta es la casilla importante con la gente que tiene la función renal normal, pero ya tiene hasta 3 papeletas para el RIF estar muerto dentro de 12 meses. Y si tienes un filtrado glomerular ligeramente disminuido, entre 45 y 60, que a veces eso en la gente mayor no se da especialmente importancia, pues veis que puedes tener hasta 4 papeletas dependiendo exclusivamente de las cifras de albuminuria. O sea que la albuminuria es un componente accionable de los diagnósticos que tienen la enfermedad renal crónica. Solo por la albuminuria y siendo todo el resto normal, hay tratamientos que estarían indicados, como los señores de SGLT2, que disminuyen las consecuencias graves de la albuminuria, como es la progresión de la enfermedad renal y la muerte por cualquier causa. En España se le suele dar poca importancia, nos da impresión en a la enfermedad renal crónica porque somos el país que más trasplanta. Dice, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Que fallen los riñones. Pero entonces tenemos la solución porque metemos al paciente en diálisis y además en España le trasplantamos y el problema es solucionado. Una pregunta que suele hacer a los estudiantes de medicina. Dice, este señor está en diálisis, le estamos sustituyendo la función renal que de diálisis. ¿Qué cifra de creatina creéis que tiene? La respuesta es normal. Hombre, vamos, se le está sustituyendo la función renal. Pero resulta que la diálisis solo sustituye una de múltiples funciones renales, que es el filtrado glomerular, y aporta más o menos el equivalente a 5 mililitros minuto de filtrado glomerular. El paciente tiene una enfermedad renal crónica avanzada y le dejas ahí, sin que empeore, para que se muera inmediatamente. Pero está intoxicado con múltiples toxinas urémicas, cifras de creatinina de 5, 6, 10, un jugador de la NBA puede tener 30 de creatinina estando en diálisis, y perdidas todas las demás funciones renales. La capacidad para producir calcitriol es una función del túbulo proximal, la capacidad para producir cloto, proteína antienvejecimiento que producen los túbulos renales, la capacidad para producir eritropoyetina, que producen fibroblastos intersticiales, y así una larga lista. Todas esas no las sustituimos. Algunas las pinchamos o tomamos pastillas, pero por ejemplo la producción de cloto, hormona antienvejecimiento, ya sé que los ratones que no tienen cloto, que mueren en la adolescencia ratonil de un envejecimiento biológico acelerado, sobre todo cardiovascular, con calcificación vascular, osteopenia, hipertrofia del ventriculo izquierdo y fibrosis miocárdica. Solo por perder una de las múltiples funciones de los riñones, que casualmente es la primera que se pierde. La albuminuria es tóxica. Cuando tú ves exceso de albúmina en orina, han ocurrido 2 cosas. Se está filtrando más albúmina de la cuenta en el glomérulo, los pococitos no están cumpliendo con su función, y eso en parte depende del aumento de presión de filtración. Cuando pierde el glomérulo, los que quedan intentan filtrar más para compensar, y para filtrar hay que aumentar la presión hidrostática. Y imaginaos el pocito está abrazado por fuera del capilar glomerular, recibiendo el chorro de la presión hidrostática filtrada en el pecho. O sea, a mayor presión de filtración, más posibilidades de perder o dañar los pocitos. Por eso todos los fármacos nefroprotectores conocidos disminuyen la hiperfiltración glomerular. Pero hay una segunda etapa. O sea, si se filtra exceso de albúmina, la célula tubular proximal la reabsorbe para no perder proteínas en la orina. Porque nosotros vamos al supermercado y compramos carne, pero nuestros ancestros tenían que andar cazando mamuts. O sea, que no te podías permitir perder proteínas en la orina. O sea, que cuando hay albuminuria que nosotros medimos, pocitos están dañados, células tubulares están intoxicadas por proteotoxicidad de tanto reservorio de albúmina y ya no dan más abasto a reservorio de albúmina y se escapa en la orina, y esa toxicidad les hace perder la capacidad para producir cloto. Y eso no se sustituye con la diálisis con el trasplante, con lo cual si eres un varón en diálisis con 20 años, tu esperanza de vida es 36 años menor que en la población general. Pero si es una mujer, si es un varón tienes 36 años menor en la población general, si estás en diálisis 20 años menos si estás trasplantado, y si es una mujer todavía peor. Una mujer de 20 años en diálisis, como puede ser una mujer con lupus, por ejemplo, con nefritis lúpica, tiene una esperanza de vida 44 años menos que en la población general. Y se trasplanta 22 años menos. O sea que hay que evitar, esto no es la solución, ¿no? Es una solución parcial, no te mueres en un mes, pero estás jodido. Entonces hay que evitar que la gente llegue a esta etapa. Y luego la mortalidad, el exceso de mortalidad es por cualquier causa. Y esto se vio claramente con COVID. O sea, lo que más aumentaba el riesgo de muerte con COVID fue estar en diálisis o trasplantado. Pero todavía tener un filtrado glomerular por debajo de 30, que aumentaba más el riesgo de muerte por COVID que tener diabetes, cardiopatía, hipertensión, o sea, los sospechosos habituales que aparecen en la prensa. Muy bien, entonces ahora mismo pues tenemos un concepto de enfermedad renal crónica que tiene 10 años, eso está bien, pero es mejorable. Por ejemplo, tenemos un problema que la diagnosticamos tarde. O sea, si esperamos a diagnosticarla por filtrado glomerular, un filtrado glomerular de 60 es la mitad de lo normal.
O sea que para cuando nos enteramos que alguien tiene enfermedad renal crónica basado en eso, lo que se llama insuficiencia renal crónica, esa disminución de la función, pues algo está dañando los riñones de tal manera que ha hecho desaparecer la masa renal equivalente a un riñón entero y el que te queda está dañado con la misma cosa que se llevó por delante del otro. O sea que si esperamos a la disminución del filtrado glomerular, aunque dice, no, tiene 55, bueno, para su edad, coño, mi abuela se murió con 104 años y tenía un filtrado glomerular de 80. Estuve en una conferencia de envejecimiento la semana pasada, María Brañas, la mujer más vieja del mundo, 117 años, que la están estudiando para ver por qué, y parece de un componente genético importante, tiene una función renal normal, no tiene 45 ni 40. O sea que sí, con la edad disminuye la función renal, pero eso, el que ocurra con frecuencia, no quiere decir que sea lo óptimo. Entonces, pues para eso disponemos de la albuminuria, ¿no?, que nos permite diagnosticar la enfermedad renal crónica durante este proceso en que se está perdiendo función renal, pero todavía la mantenemos. ¿Cuál es el problema? Que también llegamos tarde con la albuminuria. Aquí está en el eje horizontal la albuminuria y en cada una de las líneas es un grupo de edad y he destacado los mayores de 75 años porque a lo mejor es en los que menos importancia le damos al hecho de tener disminución del filtrado glomerular o albuminuria, y el eje vertical es el riesgo absoluto de muerte. Y ahí están los 30 miligramos por gramo. O sea, una albuminuria normal, la que se espera a gente sana, cuando en nefrología tenemos albuminuria a todo el mundo, con lo cual vemos mucha gente que no tiene problema renal, que ha venido por hipertensión, por otro motivo, albuminias son indetectables o 1, 2, 3 miligramos por gramo. 30 es 10 veces más. Y como ocurre con la tensión arterial sistólica, pues hay una relación lineal entre albuminuria y mortalidad, tensión arterial sistólica y mortalidad, desde cifras de la normalidad hasta cifras más altas. O sea que a lo mejor en el futuro bajamos el dintel de albuminuria para diagnosticar enfermedad renal crónica, o lo más probable es que no se haga esto para no confundir al personal, pero a lo mejor desarrollamos un concepto de pre-enfermedad renal crónica o de alto riesgo de enfermedad renal crónica donde ahí se podría actuar. Muy bien, pues con este background, las guías más recientes de prevención de la enfermedad cardiovascular de vuestra sociedad europea incorporaron a la enfermedad renal crónica con un factor de riesgo cardiovascular accionable, que si el paciente lo tiene, bien por albuminuria, bien por filtrado glomerular, hay medidas específicas que hay que tomar, entre ellos inhibidores de SGLT2. Y claro, el problema es que la gente no viene con una pegatina en la frente que dice, tengo enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, es labor del médico el averiguarlo. Y por eso, junto con 15 sociedades científicas, el año pasado, con motivo del Día Mundial del Riñón, tradujimos las implicaciones de la Guía Europea vuestra de prevención de riesgo cardiovascular en algo que pensamos que puede ser fácilmente recordable, sobre todo a nivel de primaria, que es el ABCD, el nuevo ABCD de la prevención de riesgo cardiovascular, que es lo que el sistema sanitario puede aportar. Si tú fumas, lo sabes, si estás gordito, lo sabes, pero solo el sistema sanitario te puede aportar la albuminuria, o sea, una análisis de orina, la tensión arterial, la B, blood pressure, C, medir el colesterol, a ver si tienes hipercolesterolemia, D, la glucosa, la glucemia, a ver si tienes diabetes, y E, de filtrado glomerular estimado. Estas cuatro cosas, la BCD, todo que tiene contacto con el sistema sanitario se le miden. Miramos hace poco un hospital madrileño, el 90% de los usuarios del hospital tenían la historia clínica recogida el BCD. Solo el 1% tenía recogida la albuminuria. ¿Cuándo hay que pedir albuminuria? Pues en todo paciente a la que le media la tensión arterial, le midas el colesterol, le midas la glucemia y la creatinina, porque te preocupa su riesgo cardiovascular, debería salir la albuminuria, porque si no te estás quedando cojo y estás llegando tarde en una de las cosas que son tratables. Entonces, ¿por qué? Pues como decías, la albuminuria es un componente accionable de la definición de enfermedad renal crónica y eso está basado en varios ensayos clínicos. El más reciente es este, en PAKidney, donde se randomizaron más de 6.000 pacientes a placebo o empagliflozina con enfermedad renal crónica de cualquier causa. O sea, la única causa que no se incluyó fue la poliquistosis renal. Todas las demás están incluidas. Causa desconocida, hipertensión, diabética. Más de la mitad de los pacientes no eran diabéticos y el ensayo se paró de forma prematura por eficacia. Llegó un momento que no era ético seguir randomizando cuando sabías que los que se randomizaban a placebo iban peor. Y esto llovía sobre mojado, o sea, no era el único ensayo. Se empezó con la canagliflozina, aquí está, en nefropatía diabética, con un rango limitado de filtrados glomerulares y albuminuria. Luego DAPA-CKD estudió la dapagliflozina en pacientes con y sin diabetes, en un rango más amplio de filtrado glomerular y albuminuria, y finalmente en PAKidney aumentó todavía más el rango de filtrado glomerular y albuminuria. A destacar que en el caso concreto de los pacientes diabéticos hay evidencia
para cualquier filtrado glomerular y para cualquier albuminuria, o sea, incluyendo los pacientes en las casillas verdes que no tienen enfermedad renal crónica, hay evidencia para todos estos grupos de nefroprotección y disminución de la mortalidad. Muy bien, pues en EMPA-Kidney se incluyeron pacientes, se expandió hacia arriba de forma que incluyó pacientes en las cuales la albuminuria era el único criterio diagnóstico de enfermedad renal crónica. Todo lo demás era normal. Diagnosticar la enfermedad renal crónica exclusivamente en base a albuminuria, la tratabas exclusivamente en base a albuminuria y mejorabas el pronóstico cuando la tratabas. Y también incluyó pacientes aquí con filtrado glomerular bajo sin albuminuria, con albuminuria menos de 30 miligramos por gramo, y en esos pacientes se obtuvo beneficio también, cuando veremos. El endpoint primario era progresión de la enfermedad renal crónica definida como necesidad de diálisis o filtrado glomerular por debajo de 10 mililitros minuto, o una disminución del filtrado glomerular mantenida de más del 40%, o muerte de causa renal o muerte cardiovascular. Progresión de enfermedad renal o muerte cardiovascular, y con esta definición pues, se disminuyó el riesgo un 28%, una NT de 28%. A destacar también que en este ensayo hubo alrededor de 1.000 pacientes que no estaban con bloqueo del esquema renal-angiotensina. Entonces, con respecto al desenlace primario, se vio con respecto a los pacientes en placebo sin bloqueo del esquema renal-angiotensina, la monoterapia con bloqueo del esquema renal-angiotensina, o sea, estos sean pacientes asignados a placebo, o con inhibidor de SGLT2, disminuyó el riesgo, pero lo que más disminuía el riesgo del desenlace primario era la combinación de ambos. O sea, este, de nuevo, un concepto. Estamos acostumbrados de que bloqueo del esquema renal-angiotensina es un nefroprotector. ¿Como cuánto nefroprotege los inhibidores de SGLT2 en monoterapia? Pues más o menos como el bloqueo del sistema renal-angiotensina tradicional. Y esto es lo que se observa cuando inicias el tratamiento. Como ya sabíamos con el bloqueo del sistema renal-angiotensina, estos fármacos, como todos los nefroprotectores descritos hasta la fecha, disminuyen la hiperfiltración glomerular. O sea, hay que esperar, y es lo que buscamos, una disminución inicial del filtrado glomerular, lo que se ha llamado el DIP. Y luego, a partir de ahí, un colega mío definía los inhibidores de SGLT2, José Luis Gorriz, como los betabloqueantes del riñón. O sea, el riñón trabajar con más calma, lo cual le permite seguir más tiempo trabajando. Se filtra menos, hay menos presión de filtración, hay menos presión hidrostática que está arrastrando los pocitos a la orina. Al filtrarse menos, la célula tubular proximal, que tiene que resolver 2/3 partes de lo filtrado, o sea, 120 litros al día de agua, junto con todos los solutos correspondientes, pues tiene que trabajar menos. Hay que tener en cuenta que un riñón dañado se pierde glomérulos, se pierde túbulos, se pierde capilares intersticiales. O sea, la situación de acceso al oxígeno y a la energía está comprometida. O sea, que si trabajas con más calma, puedes seguir durante más tiempo trabajando. Entonces, esto es lo que se ve, una pendiente crónica de pérdida de filtrado glomerular que en algún momento se cruza con la pérdida espontánea de filtrado glomerular. Y si en este ensayo no se suspendió los inhibidores SGLT2, pero cuando se ha suspendido, sube el filtrado glomerular. O sea, esta DIP inicial es hemodinámico, reversible, es lo que buscamos, y si en algún momento suspendemos el fármaco, vuelve a subir el filtrado glomerular. Entonces, cuando miramos esta pendiente crónica de filtrado glomerular, hay un aspecto que a mí me llamó especialmente la atención, que es este. Aquí están, bueno, se observó beneficio con diabetes, sin diabetes, con cualquier filtrado glomerular y con cualquier albuminuria. Pero la gente que tiene una albuminuria normal es de bajo riesgo. Veíamos en el heat map, en el mapa de calor, si no tienes albuminuria, estás en la parte de bajo riesgo independientemente de tu filtrado glomerular. O sea, para ese filtrado glomerular está en la parte de bajo riesgo. Entonces, los pacientes que no tenían albuminuria, filtrado glomerular menos de 30, recordad que eran pacientes que tienen un filtrado glomerular bajo, pero cuando tienes un filtrado glomerular bajo podías enrolar pacientes sin albuminuria. O sea, esta era gente que había perdido función renal hasta un filtrado glomerular por debajo de 45, pero bueno, pues con el tratamiento que tenían en ese momento no tenían albuminuria y eran de bajo riesgo de progresión. Y perdían filtrado glomerular, estos eran más de 1.000 pacientes, perdían filtrado glomerular a ritmo de menos 0,89 mililitros minuto por año. Y con empagliflozina pasaron a perder menos 0,1. ¿Cuánto estáis perdiendo vosotros? Según los libros de fisiología, todos aquí presentes perdemos menos 1 mililitro minuto por año. O sea, estos pacientes con enfermedad renal crónica de bajo riesgo estaban perdiendo más o menos como vosotros cuando estaban con placebo. Pero hoy los tratados con empagliflozina, que se quedan mejor que vosotros. Estáis perdiendo menos 1 mililitro minuto por año. Y estos pierden, pues redondeando, 0 pelotero. Muy bien, entonces, prolongando estas pendientes de filtrado glomerular hacia el futuro y asumiendo lo que se vio en 2 años se mantuviera en el tiempo, si empiezas tarde a tratar la enfermedad renal crónica, cuando tienes con empagliflozina, cuando tienes un filtrado glomerular de 20 mililitros minuto,
retrasa la necesidad de diálisis casi 2 años. Y puede parecer poco, excepto si tú eres el paciente. Pero claro, casi 2 años de diálisis son 300 sesiones de hemodiálisis, o sea, 600 pinchazos con una aguja que es más bien gorda. A los demás nos cuesta 85.000 euros y ya sabes que la diálisis no es sostenible, o sea, utiliza enormes cantidades de agua, de energía y genera cantidades enormes de plástico y otros residuos. O sea que esos 2 años bienvenidos. Ahora, lo más interesante es qué es lo que pasa si empiezas con un filtrado glomerular normal. ¿Cómo sabes que alguien con un filtrado glomerular normal tiene una enfermedad renal crónica? Porque tiene albuminuria alta. O sea, a esta gente no les detectamos en esta etapa si no medimos albuminuria. Ahí si se mantuviera, si siguieran vivos, si se mantuviera el efecto a lo largo del tiempo, se podría teóricamente retrasar la necesidad de diálisis hasta 27 años. Una edad media de entrada en estos ensayos de 65 años, pues para mucha gente eso implicará que nunca necesitará diálisis cuando en ausencia de este tratamiento la iba a necesitar. En cuanto antes empecemos a tratar, mejor desde el punto de vista pronóstico. Y ahí es donde vamos hacia el concepto que estamos intentando promover, que es la prevención de enfermedad renal crónica. En estos momentos, con el criterio diagnóstico que tenemos, hemos visto que llegamos tarde. O sea, que hay como un punto ciego en el cual los riñones están dañados, pero nos hemos puesto unos límites de diagnóstico de albuminuria y de creatinina que puede ocurrir como le ocurrió a esta persona. Ahí empieza la enfermedad renal crónica, va bajando la función renal durante años, pero hasta que no cruza esta línea no diagnosticamos enfermedad renal crónica. Va subiendo la albuminuria poco a poco, desde indetectable a 1, 2, 3, hasta que no cruza la línea no diagnosticamos enfermedad renal crónica. Con lo cual, todo lo rosa es el punto ciego actual. Nuestras herramientas no alcanzan a diagnosticar la enfermedad renal crónica en ese momento. Y hay una prueba de concepto que es la poliquistosis renal. Ahí tenemos una herramienta que es la ecografía que permite diagnosticar al nacimiento. Pero el filtrado glomerular no baja de 60 hasta 30 años después. Esta es una nefropatía esencialmente albuminuria. La albuminuria no sube de 30 hasta 40 años después. Pero tenemos una herramienta que nos permite adelantar el diagnóstico 30 años. Pues para muchas otras nefropatías carecemos de esa herramienta, con lo cual la propuesta es eso, diagnosticar, desarrollar el concepto de alto riesgo de enfermedad renal crónica y empezar a desarrollar ensayos clínicos en estas personas. Porque ahora mismo lo que hacemos desde el punto de vista de prevención, a diferencia de vosotros, es esto, es una aproximación zen. Maestro, ¿qué está haciendo hoy para prevenir la enfermedad renal? Nada. Bueno, pero eso es lo que estaba haciendo ayer, ya. Y no he terminado. Y luego, cuando el filtrado glomerular baja un poquito, la albuminuria sube un poquito, pues catástrofe, 2 a 7 papeletas para riesgo de estar muertos, le vamos a dar ya tenemos nosotros también 4 pilares, los 4 pilares de la enfermedad renal crónica, y así en vez de tener 7 papeletas le quitamos una y se queda con 6. No sé, yo prefería nunca haber tenido las 7. Y estas son las últimas guías, las guías más actualizadas de la aproximación a la nefropatía diabética. Cuando el filtrado glomerular es normal, ¿qué se hace? Nada. Screen. Desde el punto de vista de intervención, nada. Y luego, pues ya baja un poco la función renal, sube la albuminuria y ahí sí que hay que tratar. Pues tenemos que cambiar esto por una prevención activa. En vez de ver cómo va eso cada vez a peor, intentar intervenir para que nunca ocurra, para que nunca se pase de esta línea. Y de nuevo, pues ahí estamos todos nosotros. O sea, ya sabes que la población del mundo se divide en 2 grandes grupos, los que ya tienen enfermedad renal crónica y los que la desarrollarán si viven lo suficiente. Pues ahí vamos todos nosotros bajando a ritmo de menos 1 mililitro al minuto. No todos, hay algunos que les va peor. En datos recientes, en gente sana, tan sana que si fumabas ya no era sano, y midiendo el filtrado glomerular, se ha comprobado que los hombres, como en otras cosas, nos va peor. Entre los 60 y los 65 años prácticamente se triplica la pérdida de función renal con la edad. O sea que cuando decía, todos vosotros menos 1 mililitro al minuto, bueno, si hay aquí algún varón de más de 60 años, a lo mejor está yendo más deprisa hacia la necesidad de diálisis. Y ahí es donde viene la parte interesante de los ensayos clínicos con desenlaces cardiovasculares, cuando se intentó comprobar que si estos nuevos fármacos tenían ventajas desde el punto de vista cardiovascular o no riesgos en pacientes con diabetes y alto riesgo vascular. Eran pacientes con diabetes y alto riesgo vascular, pero la mayoría, la mitad o más de la mitad, según el ensayo, no tenían enfermedad renal crónica. ¿Qué pasó en estos pacientes que no tenían enfermedad renal crónica, pero tenían alto riesgo porque eran diabéticos de alto riesgo vascular? Pues que si no tenían enfermedad renal crónica de base, baja un 30% el riesgo de desarrollarla. No tienen enfermedad renal crónica, baja un 30% el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica de nuevo.
que es una cifra muy similar en cuanto a disminución del riesgo, en la que se observa en pacientes con enfermedad renal crónica más grave y su riesgo de progresión. Ahora, la parte interesante es el riesgo residual. El riesgo absoluto que les queda de desarrollar enfermedad renal crónica o empeorar, si ya tienes una enfermedad renal crónica, la mitad siguen empeorando a pesar del tratamiento. Pero si no tienes enfermedad renal crónica, solo un 3% la desarrolla. O sea, los mejores resultados se observan cuando empiezas más tempranamente, tan tempranamente como no tener enfermedad renal crónica de base. Y de nuevo, los pacientes con la casilla verde, los que no tienen enfermedad renal crónica, los que serían equiparables a vosotros de alguna forma, aunque ellos ya tienen diabetes y alto riesgo cardiovascular, veis que en la rama placebo están perdiendo menos 1 mililitro al minuto, o sea, lo que dicen los libros. No tienes enfermedad renal crónica, bajo riesgo de progresión, pero lo interesante es lo que pasa cuando se randomiza la empagliflozina. Cero de nuevo. Cero. O sea, tenemos dos escenarios distintos, dos poblaciones distintas, una con enfermedad renal crónica, otra sin ella, las dos de bajo riesgo, baja el filtrado glomerular de menos 1 mililitro al minuto, como todos aquí presentes, a 0. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar. Entonces, pues lo que estamos trabajando ahora es, ahora mismo esperamos a que haya una enfermedad renal crónica para intentar evitar que progrese, para hacer una prevención primaria en la enfermedad cardiovascular. Lo que queremos hacer hacia el futuro es la casilla verde, dividirla en dos casillas. Riesgo estándar y riesgo alto de enfermedad renal crónica. El riesgo alto, que por ejemplo podrían ser estos pacientes cuya albuminuria no es normal, pero tampoco es diagnóstica de enfermedad renal crónica, pues tratarles para evitar que desarrollen la enfermedad renal crónica. Y con esto ya terminaría. O sea, siglo XX, terapia de reemplazo renal, un gran avance en su tiempo, ahora queremos más. Siglo XXI, primeros 20 años, estamos tratando la enfermedad renal crónica para no llegar a esa etapa, pero lo que queremos para el futuro es que la gente no desarrolle enfermedad renal crónica. Cuando digo la gente, digo nosotros, que hopefully no la tenemos y tampoco la queremos desarrollar. Muchas gracias por la atención.